Ya yo ahorita grabo la introducción. Correcto. La entrevista es sobre la comunidad indígena Wayuu Correcto. y vamos a enfocarnos más que todo en los derechos que están siendo vulnerados a esta comunidad. Sí. Entonces, doctor Wilder, quisiera que usted me cuente sobre la comunidad Wayuu, sus tradiciones, sobre la cultura, todo eso. Bueno, el pueblo Wayuu es el pueblo indígena más numeroso de Colombia. Puede estar cercano o actualmente a los 400.000 individuos solo en el lado colombiano de la península. En el lado venezolano puede contarse una cifra similar. Su lengua, el Wayuu-Nequi, es una lengua de familia arawak. Ocupan la península de La Guajira, en el norte de las dos repúblicas. Son un pueblo que se dedica principalmente a la cría de animales. Son pastores de cabras, ovejas, vacas, caballos, asnos. Y otra parte importante de la comunidad se dedica a la pesca, dado que La Guajira es una península que tiene más de 400 kilómetros de litoral. Los Wayuu actuales tienen una gran relación con el mercado. Venden mucho de sus excedentes en los mercados urbanos de las principales ciudades de ese territorio, como Maicao, Riohacha, Olivia, Manaure, Paraguaypoa, la zona suburbana de Maracaibo. Muchas son artesanas también. Tienen un sistema normativo con base en leyes y figuras llamadas palabreros que se encargan de dirimir las disputas entre las familias mediante el otorgamiento de compensaciones materiales. Ha tenido una larga relación con el Caribe insular. En los siglos XVII y XVIII fueron considerados indígenas marítimos, cuyas conexiones llegaban hasta Jamaica, los cayos franceses, el Caribe holandés, y lograron establecer nexos comerciales con ingleses, holandeses y franceses. Actualmente la población Wayuu afronta serios problemas. Su territorio es realmente atractivo para diversas empresas mineras y energéticas. Minas como el Cerrejón, la explotación del gas, la propia sal, se dan en el territorio Wayuu. Esto ha traído impactos ambientales, económicos y sociales para los Wayuu, pérdidas de áreas territoriales y la pérdida gradual de autonomía y el control de su propio territorio. En estos momentos quizás entre los problemas claves que tienen es la presencia de proyectos de energía eólica, tanto en el mar, costa afuera como adentro, que se van a construir y que el pasado gobierno dejó con licencias. Esto generan fuertes impactos en la economía de los Wayuu y en el territorio y el paisaje, pero a la vez no se vislumbra la forma en que ellos se puedan articular económicamente a este tipo de proyectos, salvo algunos beneficios que puedan darse de la normatividad colombiana, como las transferencias eléctricas. La malnutrición también ha sido un tema que ha estado muy en los titulares de las noticias, porque en muchas zonas, familias indígenas de escasos recursos pierden a niños por el tema de la malnutrición, que los hacen vulnerables a enfermedades que se asocian a la malnutrición. Esto todavía no ha podido encontrarse una solución que disminuya dramáticamente una cifra que está por encima del promedio nacional. Los Wayuu están muy articulados a los centros urbanos. Una parte de su población son docentes, trabajadores en salud, comerciantes, mujeres artesanas. Otros sacrifican cabras y ovejas y venden en el mercado carne, pescado, de manera que hay una fuerte dependencia entre los mercados urbanos y la economía tradicional Wayuu, que se basa, como dije, en el pastoreo, la pesca, la pequeña agricultura, la recolección de frutos, por ejemplo, y la extracción de sal. Eso es lo que pudiéramos decir de este pueblo, que es un pueblo histórico que ha tenido una larga relación desde el 16 con diversos imperios como el español,
el inglés, el francés, y ha establecido tratos, pero la República de Colombia, el surgimiento de la República implicó recortar su autonomía y cortarles mucho esos nexos con el pretexto del contrabando, gran parte de las redes económicas de los guayús marítimas y todo se perdieron porque la política fue encerrarlos en el territorio y cortar sus nexos con el exterior, que es lo que ha sucedido hasta ahora. Eso pudiera decir de los guayús actuales. Ok. Las tradiciones que tienen los guayú afectan o bueno, vulneran sin querer, porque de pronto algunos no tienen los conocimientos, los derechos de ellos mismos, o sea, de la infancia, de las mujeres. No, los guayús, como toda sociedad, tienen una organización social, una forma de parentesco propia, un sistema normativo, un conjunto mítico que les hace una ontología del universo y de las relaciones con los seres que habitan el universo, sean astros, animales, plantas, humanos, y son autónomos como cualquier sociedad y también son cambiantes, no son estáticos. De hecho, los guayús no conocían la cabra, ni la oveja, ni el caballo, ni el arma de fuego, ni los vehículos automotores, y hoy disponen de todos ellos. Tampoco conocían los celulares. A lo largo del siglo han venido cambiando y dando respuesta a los retos ambientales, económicos, sociales y culturales que le plantea una determinada época de la historia. Eso ha sido el papel de los guayús actuales. Hay muchos prejuicios sobre los guayús porque se les juzga desde unos valores de sociedades diferentes. Entonces, con frecuencia se juzga a los guayús atribuyéndole una serie de comportamientos que no tienen, como vender las mujeres, o ser enemigos del desarrollo, o un tipo de prejuicios, estereotipos que deforman la realidad de los guayús. ¿Cómo se podría manejar el tema de los derechos humanos en aquella parte de la población guayú que quizás desconoce esto? Muchos guayús, los guayús tienen sus propios valores, basados, valores que pueden definirse como una axiología. Los principios que los guayús defienden son la vida, la libertad, la paz, el derecho a un bienestar propio, que no necesariamente es el desarrollo de Occidente, que es otra cosa. Los valores humanos y los derechos humanos son una construcción occidental, no de toda la humanidad, sino de Occidente. El mundo noratlántico, Europa y Estados Unidos, que a veces tasa o pone un nivel sobre otros pueblos que tienen sus propios valores y su propia concepción de los derechos de los seres vivientes, que pueden no ser solo los de los humanos, que pueden comprender los derechos de los no humanos, como la tierra, los vegetales, los animales, la lluvia, los astros. Y este tipo de valores pueden no serlo para Occidente, pero conocer más y comprender más sería el primer paso para eso. Ahora, hay unos derechos que los guayús tienen otorgados por la Constitución de Colombia y las leyes de la República. Es un fuero indígena, un conjunto de derechos complementarios al de los demás colombianos, que implica, por ejemplo, el derecho a tener su propia jurisdicción especial indígena, el derecho a ser educado en su propia lengua, el derecho a que esos contenidos se incorporen en el material educativo, el derecho a no prestar el servicio militar, o el derecho a tener senadores por circunscripción especial indígena o congresistas. En fin, es un conjunto de derechos que implica a defenderse en su propia lengua, en un proceso judicial o a ser atendido en una institución hospitalaria en su propia lengua. Esos conjuntos le pertenecen a todos los pueblos indígenas del país, y los guayús también gozan de ellos, ¿no? Algunas prácticas genocidas como los genocidios, holocaustos y todo eso han afectado a los guayú. Sí, durante el conflicto colombiano, en el año 2004, que se estableció
la creación de grupos armados paralelos a las Fuerzas Armadas llamados paramilitares, que eran ejércitos privados. Los guayú fueron objetivos de ellos. Y en 2004, en abril, Bahía Portete mataron un número indeterminado de mujeres guayú. Estos grupos persiguieron muy especialmente a las mujeres, que eran como el tejido social de los guayú, puesto que los guayú pertenecen al territorio de sus madres y son del grupo de la unidad política y social de sus madres, del grupo de parientes uterinos que se llaman Eiruku o Apushi, cuando son linaje, y por lo tanto sufrieron evidentemente en los municipios de Uribia, Maicao, Manaure, sobre todo Maicao fuertemente y Riohacha, objetos de violencia por parte de ejércitos privados que eran amparados por el Estado. Ok. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados en la comunidad guayú y de qué forma el Estado, el gobierno podría ayudarles a ellos? El acceso a servicios básicos como el agua, como la salud y la educación, son frecuentemente a una adecuada nutrición, el derecho a ser informados y consultados sobre proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus territorios. En estos momentos no están recibiendo información sobre los proyectos eólicos de parte de los agentes del Estado y no están siendo adecuadamente consultados sobre proyectos que les afectan tanto en tierra como en el mar. Ok. Doctor Wheeler, muchísimas gracias por este espacio y por brindarnos sus conocimientos, de verdad, mil gracias. ¿Y en qué semestre estás? En cuarto semestre. ¿Estás en dónde? ¿En qué En la Autónoma. En la Autónoma. ¿Comunicación? Sí. Ah, qué bien, qué bueno. Muchísimas gracias. No, a tus órdenes. Ya hablé